a la primera emisión del informativo. Ayer hubo una rueda de prensa en la que la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo aclaraban cuáles son sus roles dentro de la sociedad. ¿Por qué motivo, por qué razón antes la Defensoría del Pueblo se le veía como un ente más proactivo y hoy delimita sus acciones a ciertos campos? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Cristian, y buenos días, ciudadanía de Santo Domingo. Sí, efectivamente, nosotros nos vimos en la necesidad de dar a conocer a la ciudadanía cuáles son nuestras competencias, porque antes a la Defensoría del Pueblo se la entendía más bien como una comisaría y no para lo que fue creado, es decir, para la protección y tutela de los derechos humanos. Ya, para que nuestra ciudadanía, para que nuestros amigos en sus hogares entiendan o comprendan qué es o de qué se trata la protección de los derechos humanos, expliquémosle un poco más en detalle. Por ejemplo, uno de los derechos garantiza el libre acceso a la educación para todas las personas. Poniendo un ejemplo, las personas con discapacidad puntualmente tienen derecho al acceso a la educación. ¿Qué pasa si en una escuela no se cumple, por ejemplo, con el tema de permitir el libre ingreso? No hay acceso, alguien se quiere matricular y de repente por su condición social o por su religión o por cualquier situación se le niega una matrícula. ¿Son esos los casos en los que ustedes actúan? Así es. Poniendo ejemplo, ¿no? Sí, como ejemplo es uno muy acertado. Nosotros actuamos en el momento en que vemos una vulneración de ese tipo de derecho. Derechos constitucionales. El derecho a la educación es un derecho constitucional y por lo tanto nosotros actuamos en ese momento. Cuando nuestro actuar no es eficaz, nosotros mediante el patrocinio de una garantía jurisdiccional actuamos ante un juez competente para que pueda esa persona ser insertada dentro de la escuela a recibir la educación como un derecho constitucional. O sea, ustedes asesoran a través y pueden participar también pidiendo, solicitando medidas de protección ante un juez para que se cumplan los derechos de las personas, para que la gente un poco entienda en un lenguaje más cercano al suyo. Bueno, te explico más o menos cómo es el procedimiento. A nosotros llega a nuestro conocimiento un caso de estos. Nosotros abrimos la investigación, solicitamos que se pronuncien las dos partes. Okay. Ya, una vez que dentro del expediente determinamos de que hay la presunta vulneración de un derecho constitucional, nosotros cambiamos ese accionar. En vez de acción defensorial de investigar, correcto, nosotros nos convertimos en patrocinadores de esa acción ante un juez competente. Para que ese derecho se cumpla. Para que ese derecho se cumpla, así es. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, o qué estaba pasando en años anteriores? Cualquier persona que se sentía afectada, por ejemplo, por el accionar de una autoridad, no se cumplía algo que una autoridad ofrecía, iban a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo tomaba procedimiento. ¿Esto ya no pasa, ya no sucede? Bueno, antes se lo manejaba como una medida de mediación. Ya, una oficina de mediación. Una oficina de mediación, se asumía cualquier caso y se intercedía, a pesar de que estos casos no eran competencia de la Defensoría del Pueblo. A veces por deudas, por cuestiones de linderos, cuestiones de arrendamiento, incluso alimento. Ya. Se llegó a tomar en la Defensoría del Pueblo. Estos casos existe la autoridad competente para que pueda asumir estos casos y resolverlos. Nosotros no somos un ente sancionador, no somos una oficina de queja. Sí, nosotros protegemos y tutelamos derechos humanos y de la naturaleza actual con la nueva Constitución. Tampoco sancionan las infracciones que se puedan cometer. Ustedes ayudan, asesoran, interceden ante las autoridades competentes, mas no se sancionan. No, nuestras resoluciones no tienen un poder vinculante. Sin embargo, cuando nosotros terminamos con una resolución en una investigación, más bien existen exhortos, llamados de atención, recomendaciones y una sanción podría ser moral, pero no una sanción que determine, una sanción pecuniaria de pronto. Nuestras resoluciones no son vinculantes. En todo caso, tienen un sistema más consultivo. Correcto. En este tipo de diferencias que usted anunciaba, de repente en litigios por tierras, problemas entre vecinos en una comunidad, y estas causas que ustedes, como dicen anteriormente, las revisaban de repente como un ente mediador.
¿A dónde debe ir, a dónde debe acudir la ciudadanía para que no vaya hasta la Defensoría del Pueblo y se encuentre recién allí de que no le pueden atender? Sí, por ejemplo, en cuestiones de tierras, la autoridad competente son los jueces civiles. Ya, son los jueces civiles quienes tienen que determinar de quién es el derecho. En cuestiones de alimentos, existen los jueces de la niñez y adolescencia. ¿Quién los patrocina? Actualmente la Defensoría Pública patrocina casos de alimentos. Cuando la madre es de escasos recursos económicos, tengo entendido. Okay. ¿Ya? Porque si una persona está está en la facultad de poder contratar un abogado en el libre ejercicio, o sea, hay que darle privilegio a las personas que no tienen cómo contratar ese abogado. Ahora, con la Defensoría Pública también existía cierta confusión por parte de la ciudadanía por ser nombres parecidos, similares, existía la confusión. La Defensoría Pública se encarga de defender a las personas que no pueden tener el patrocinio de un abogado en causas penales específicamente. No, de acuerdo a las conversaciones mantenidas con el coordinador de la Defensoría Pública, ellos manejan tres ámbitos o patrocinan. En penal, cuando el acusado no tiene cómo contratar a un abogado; en alimentos, cuando la madre es de escasos recursos económicos; y en lo laboral. Correcto. Entonces, la Defensoría Pública no es nada más que un servicio de abogados que es sostenido por el Estado para las personas que no pueden contar con un abogado, y así se garantice el derecho a la defensa que tiene toda persona que es imputada o que está siendo acusada o juzgada por algún tipo de delito. ¿Sería esta la situación? Así es. Nosotros, aparte de patrocinar y solo en garantías jurisdiccionales, nosotros realizamos investigación, nosotros hacemos mediación, nosotros terminamos con una resolución o con un informe motivado en el caso de consumidores. Ya. ¿Cómo es en el caso de los consumidores? Expliquemos un poquito más amplio. ¿A qué tipo de consumidores y en qué tipo de casos puede la ciudadanía acudir hasta la Defensoría del Pueblo? Bueno, consumidor, toda persona que de una u otra forma obtiene un producto final. ¿Ya? Ya. Cuando ese producto no ha sido, o un servicio, okay, producto o un bien o un servicio, okay, no ha recibido a conformidad de ese servicio, nosotros podemos conocer, pero también estamos haciéndole conocer a la gente que la ley del consumidor determina que el juez de primera instancia son los jueces de contravenciones. Antes no existían estos jueces y nosotros conocemos. Ahora existe la unidad de contravenciones y nosotros estamos direccionando a la gente. En muchos de los casos seguimos asumiendo, porque la Constitución y la ley todavía nos da esa facultad de nosotros conocer, pero hasta dónde nosotros llegamos en cuestiones de consumidor. Ustedes hablan y dicen conocemos, receptamos la queja de la gente, pero no podemos avanzar de ahí. Sí. ¿Cómo es el proceso? Bueno, nosotros en una primera instancia, nosotros le damos a conocer a la ciudadanía hasta dónde llegan nuestras competencias, y si ya queda en decisión de esa persona de que nosotros conozcamos el caso, a pesar de que nuestras resoluciones no son vinculantes, nosotros abrimos esa investigación. ¿Qué hacemos? Investigamos, requerimos a la otra parte o a la parte que aparentemente ha ofendido o que ha vulnerado ese derecho, se pronuncie. Luego le convocamos a una audiencia, y si en esa audiencia no se resuelve el problema, nosotros mediante un informe damos a conocer al juez de contravención. Correcto. Nosotros no sancionamos. Nosotros en ningún momento determinamos de que si existe vulneración del derecho o no. Correcto, listo. Muchísimas gracias, doctora, por esta aclaración que era necesaria para la ciudadanía. De todas maneras, ustedes continúan asesorando a las personas que llegan hasta la Defensoría del Pueblo, indicándoles cuál debe ser el camino a seguir. Sí. Ahora, otra de las situaciones es que muchas personas no tienen cómo contratar a un abogado para ir a los jueces de contravenciones. Ya. Entonces, nosotros asumimos el caso, a pesar de que nosotros no se vaya a resolver ahí. Yeah. Ahora se ha incrementado mediante la resolución 39 de la Defensoría del Pueblo, de que podemos conocer estos casos mediante gestión oficiosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente abrimos a trámite que investigamos, sino que una persona de la Defensoría del Pueblo se dirige con el afectado al lugar de donde recibió el servicio o el bien. Yeah. Y si ahí se logra solucionar el problema,
se termina el expediente. O sea, Ok. no hay necesidad de estar abriendo expediente, de estar llamando audiencias, sino solucionar ahí el se problema. soluciona en base al diálogo. Así es. Listo, entonces esas son las novedades que existen en el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Como nos ha dicho la delegada Alexandra Anchundia, la delegada provincial, ellos se dedican a las causas donde se vulneran los derechos que tenemos las y los ciudadanos, y también están conociendo cuestiones de temas del consumidor, pero refiriendo los casos al juez competente, que en este caso son las unidades de contravenciones, con la que ya contamos aquí en la provincia desde hace un par de meses atrás. Nos vamos a volver luego de una pausa y volvemos con más entrevistas. Estaremos tocando temas políticos a la vuelta del corte.